El día en que se suponía que nos casaríamos, mi prometido huyó. En un momento de lucidez desafiante, me di la vuelta y me casé con su padre. Mi razonamiento era simple. Si no podía ser su esposa, entonces sería su madre. Cuando Leo finalmente regresó y me vio, todavía en su casa familiar, asumió que solo estaba siendo terca, negándome a aceptar la derrota. Sacó una sola flor blanca pura detrás de su espalda, un frágil accesorio en su drama personal, y me dijo directamente que esa flor representaba su verdadero amor. Me advirtió que no me hiciera ilusiones sobre nosotros. Solo sonreí. Luego tomé suavemente la mano del apuesto hombre mayor que estaba a mi lado. Querido hijastro, dije, mi voz dulce como la miel. ¿Por qué no intentas llamarme mamá? Me encantaría oírlo. Me llamo Clara y soy la única heredera de la corporación Beaumont. Hoy se suponía que era el día de mi boda con Leo Sterling, el heredero del grupo Sterling, pero el hombre que debería haberme estado esperando en el altar se había ido. ¿Quieres decir que Leo simplemente se fue? Mi voz era peligrosamente tranquila. Eso parece ser el caso, tartamudeó la señorita, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la bandeja que llevaba. Mis padres estaban, por decirlo suavemente, furiosos. Las familias Beaumont y Sterling habían pasado meses planificando meticulosamente esta boda. Se habían enviado invitaciones a todas las familias influyentes de la ciudad y los medios habían estado cubriendo los preparativos con gran entusiasmo. Si Leo tenía alguna reserva, había tenido innumerables oportunidades de expresarla. Desaparecer el mismo día de la boda era un insulto calculado, una bofetada rotunda a toda mi familia. Después de ofrecer el consuelo que pudieron, mis padres se apresuraron a elaborar una estrategia con los representantes de Sterling, tratando de salvar la situación. Me retiré a un rincón tranquilo de la suite nupcial con la mente acelerada, tratando de descifrar cómo sortear el inminente desastre del banquete de recepción. Un murmullo en la puerta llamó mi atención. Levanté la vista y vi a un hombre con un traje negro impecablemente confeccionado. Tenía una presencia imponente y un rostro tan apuesto que parecía casi injusto. Era Arthur Sterling, el actual jefe de la familia Sterling y, legalmente hablando, el padre de Leo. Aunque tenía 35 años, fácilmente podría haber pasado por un hombre de veintitantos. Era notoriamente reservado. Rara vez hacía apariciones públicas. Podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto en persona. En el momento en que apareció, los invitados dispersos en la recepción se abalanzaron sobre él, cada uno esperando un momento de su atención. Mientras Arthur, cortés pero firmemente, rechazaba sus avances y comenzaba a caminar hacia mí, una idea audaz y descabellada echó raíces en mi mente. Recompuse mis facciones en una sonrisa educada, ligeramente herida. Señor Sterling, comencé, la voz teñida de un delicado temblor de agravio. Lamento muchísimo la embarazo que esto le ha causado a usted y a su familia. La culpa es nuestra, Clara, dijo con voz de barítono profundo y firme. Ya he enviado gente a buscar a Leo. Una vez que lo encuentren, usted decidirá su castigo. Hablaré con nuestros invitados. Les explicaré que la boda solo se pospone y que la familia Sterling asumirá total responsabilidad por todos los gastos relacionados. Era una solución diplomática perfecta, pero no era la que yo quería. Es un plan muy razonable, dije, mirándolo, pero quizás tenga uno mejor. Un destello de curiosidad apareció en sus ojos oscuros. Señor Sterling, mi compromiso era con la familia Sterling, establecido cuando yo era solo una niña. El contrato estipula que me case con el heredero, pero no menciona explícitamente a Leo, ¿verdad? La situación cambió tan rápidamente que incluso el imperturbable Arthur Sterling se quedó perplejo por un segundo. Cuando comprendió lo que quería decir, su mirada se agudizó, volviéndose más intensa. No, dijo lentamente, no lo hace. ¿Quién entonces? ¿Qué tienes en mente? Dejé que una dulce y deslumbrante sonrisa se extendiera por mi rostro y sin dudar un solo instante le tendí la mano. ¿Estarías dispuesto a ser mi esposo? La historia de Arthur Sterling era bien conocida en nuestros círculos. No era el padre biológico de Leo. Se rumoreaba que un accidente en su juventud lo había dejado estéril, por la cual había permanecido soltero durante tanto tiempo. A sus 25 años adoptó a Leo, hijo de un pariente lejano, para asegurar el linaje familiar. Para mí, el hecho de que pudiera ser infértil no era un problema. Con la medicina moderna probablemente era tratable. Y si no lo era, una vida sin hijos no parecía un destino tan terrible. Arthur miró mi mano extendida y la brillante y determinada sonrisa en mi rostro. Levantó una ceja perfecta. ¿Estás segura, Clara? Absolutamente, respondí al instante. En mi mente la comparación era simple. Arthur era 10 veces mejor que mi prometido fugitivo. Era más guapo, más poderoso y poseía un aura de calma confianza con la que Leo solo podía soñar. Incluso si el matrimonio era pura farsa, despertar cada día junto a ese rostro sería una mejora significativa. Sin duda era mejor que la alternativa, ser abandonado públicamente por un cobarde como Leo. Estudió mi rostro durante un largo instante. Luego su mano grande y cálida cerró la mía alrededor. La fuerza y firmeza de su agarre me provocó un escalofrío inesperado. Y así, el evento principal tenía un nuevo protagonista. Ni siquiera necesitábamos cambiarnos. Mi elegante vestido de novia blanco combinaba perfectamente con el traje negro a medida de Arthur. Parecíamos los novios perfectos. Los invitados que se habían reunido para el banquete eran gente elegante. La repentina desaparición de Leo era el secreto peor guardado de la sala. Los reporteros, oliendo una historia mucho más jugosa que simplemente una boda de alta sociedad, tenían sus cámaras listas para documentar la disputa entre dos de las familias más poderosas de la ciudad. Cuando me vieron subir al escenario, de la mano de Arthur Sterling, un jadeo colectivo recorrió la sala. Estaban asombrados por la audacidad del acto. El maestro de ceremonias, con un guión revisado a toda prisa, presentó a los recién casados con admirable profesionalismo. Y ahora, los novios intercambiarán anillos. Arthur sacó una alianza de platino sencilla y elegante y la deslizó en mi dedo. Me quedaba perfecta. Tomé el anillo destinado a Leo y cuando intenté ponérselo a Arthur, era obvio que le quedaba pequeño. Le eché una mirada de disculpas. No habíamos tenido tiempo de ajustarlo. Él simplemente sonrió y con un poco de esfuerzo logramos ponérselo, aunque quedaba ajustado. Después de los anillos, llegó el momento del beso. Una ola de nerviosismo me invadió. La
imagen pública de Arthur era el autocontrol reservado, casi estético. Era un hombre que asistía a pocos eventos sociales y nunca se le veía acompañado de una mujer. Cuando empecé dudando de mi decisión impulsiva, sentí una presión suave y pero firme en mis labios. Abrí los ojos de sorpresa. El rostro impecable de Arthur estaba a céntimas del mío. Al percibir mi sorpresa, me acarició suavemente la nuca, su pulgar rozando mi cuello mientras profundizaba el beso. Cerré lentamente los ojos, el sonido de los atronadores aplausos de nuestros invitados llenando la sala. Mis padres, por supuesto, desconocían por completo mi plan, pero eran personas de la alta sociedad con experiencia. Sonrieron, aceptaron las felicitaciones de quienes los rodeaban y no dejaron traslucir su sorpresa. Durante el brindis, mi madre me llevó aparte a una rumina privada donde mi padre me esperaba. Clara, ¿qué diablos está pasando?, preguntó tan pronto como se cerró la puerta. ¿Cómo terminaste casándote con Arthur? Dudé, sin saber cómo explicar el torbellino de impulsos y estrategias que me había traído hasta aquí. Porque es guapo, dije, sabiendo que era una excusa débil. Mi madre arqueó la ceja. Hizo una pausa, imaginando el rostro de Arthur y tuvo que ceder. Pero es más de 10 años mayor que tú. Era prácticamente un adolescente cuando naciste. ¿Y qué? Dicen que los hombres mayores saben cuidar de una mujer. Desvié la conversación. Pero los rumores, Clara, dicen que él no puede. La voz de mi madre se apagó, su preocupación palpable. Estaba tratando de pensar en una respuesta tranquilizadora cuando llamaron a la puerta. Mi madre abrió y se encontró con Arthur allí. Las expresiones de mis padres se suavizaron de inmediato en sonrisas educadas, desapareciendo cualquier rastro de su interrogatorio anterior. Señor Sterling, dijo mi padre, ¿podemos hacer algo por usted? Quería hablar con ustedes dos, dijo Arthur con calma. No sé qué dijo, pero en el poco tiempo que hablaron, su oposición a nuestra unión se esfumó por completo. Al final de la conversación, se convirtieron en sus mayores defensores. Arthur es un buen hombre, reconoció mi padre más tarde. Capaz, ingenioso, es mayor, sí, pero un hombre así puede protegerte. Nuestra preciosa hija, alguien como Leo, que huiría en el último minuto, nunca fue digno de ti. Después de la boda, me mudé a la mansión Sterling. Era la residencia privada de Arthur y era la primera vez que la veía. El interior era un estudio de minimalismo sofisticado, todo líneas limpias y una paleta de negro, blanco y gris. Después del caos del día, estaba agotada y olía ligeramente a champán y estrés. Arthur fue a ducharse primero y yo me desplomé en el mullido sofá para ordenar mis pensamientos. El sonido del agua corriendo llenó la silenciosa habitación. A través del cristal esmerilado del baño, apenas pude distinguir la silueta del hombre dentro. Un leve rubor me subió por el cuello y rápidamente aparté la mirada. Poco después, el agua se detuvo y mi mirada volvió a la puerta justo cuando Arthur emergió. Llevaba una sencilla bata blanca atada holgadamente a la cintura. El cuello estaba abierto, dejando ver un pecho ancho y musculoso y la tenue definición de sus abdominales. Me quedé boquiabierta. Nunca me había imaginado que aquel hombre estoico y pragmático tuviera semejante físico. Mientras lo miraba, una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Clara, ¿por qué no vas a ducharte? Su voz era un murmullo magnético y grave que vibraba por toda la habitación. Al darme cuenta de que me había quedado embelesada, me levanté rápidamente del sofá y me retiré al baño, la cara ardiendo. Me desvestí y me puse bajo el agua caliente, dejando que me cayera encima, pero la voz de Arthur seguía resonando en mis oídos. Después de ducharme, me di cuenta de repente de que había olvidado traer ropa de recambio. Sin otra opción, abrí la puerta del baño lo suficiente para asomarme. Arthur, lo llamé suavemente. Olvidé mi ropa. ¿Podrías pasarme mi bolso del sofá? Había un momento de silencio y me pregunté si se había ido de la habitación. Justo cuando estaba a punto de volver a llamarlo, oí su voz, con un toque de diversión. Por supuesto, oí sus pasos, el crujido de la bolsa, y entonces estaba en la puerta. Aquí estás. Me pasó la bolsa mientras yo extendía cautelosamente mi brazo por la abertura. Gracias, murmuré, comenzando a cerrar la puerta. Pero al hacerlo, mis ojos se encontraron con los suyos. Su mirada era profunda e intensa, y se detuvo fugazmente en la delicada lencería que sostenía en mi mano. Mi cara estalló en una nueva ola de calor. Después de jadear en el baño todo el tiempo que pude, finalmente respiré hondo y salí. Arthur ya estaba con un par de pantalones de pijama grises, sentado en el borde de la cama y leyendo un documento. Cuando me vio, dejó los papeles a un lado. Me sentí aliviada al ver que no me miraba con un brillo burlón en sus ojos. Casualmente, tenía algo importante que discutir con él. ¿Cuáles son tus planes para Leo?, pregunté. Como si hubiera estado esperando la pregunta, tomó el archivo que acababa de leer y me lo entregó. Échale un vistazo. Me acerqué y tomé el documento. Dentro había un informe detallado de la aventura amorosa de Leo con una chica llamada Chloe. Era una historia cliché clásica, un joven rico y una chica aparentemente inocente atrapados en un romance vertiginoso. Hasta había una foto de Chloe que parecía la viva imagen de la pureza. Según el informe, tenían una relación tumultuosa de idas y vueltas durante meses, completamente sin mi conocimiento. La noche anterior a nuestra boda, Chloe descubrió que se iba a casar y su llamada llorosa telefónica sumió a Leo en una espiral de culpa, lo que lo llevó a abandonar a su prometida y fugarse con su verdadero amor. Si yo no hubiera sido la novia en cuestión, tal vez lo habría encontrado romántico. Desafortunadamente, yo fui la desafortunada. Leo ya se ha llevado a su novia de viaje al extranjero, dijo Arthur con calma. He enviado a mi gente para traerlo de vuelta. Si quieres, aún podemos anular nuestro matrimonio. Solo tuvimos la ceremonia. Todavía no nos hemos registrado. Debió sentir mi
mi enojo y pensó que estaba dudando, pero el arrepentimiento era lo último en lo que pensaba. ¿Por qué me arrepentiría?, dije, arrojando el archivo sobre la cama. Tiré una basura y encontré un tesoro invaluable. Este es el día más afortunado de mi vida. Nos casamos verdaderamente. Vamos a la oficina del registro civil mañana. Al ver la sinceridad en mis ojos, la expresión de Arthur se volvió seria. Dijiste antes que podía manejar a Leo como me pareciera conveniente, ¿correcto? Una sonrisa traviesa asomó en mis labios. Absolutamente. Muy bien, dije, mi mente ya llena de posibilidades. Quiero que congeles todas sus tarjetas de crédito. Corta todas las líneas de crédito. Veamos cómo el señor romántico disfruta de su escapada con su inocente florecilla cuando esté completamente arruinado. Arthur vio mi malicia en la sonrisa y en lugar de disuadirme, añadió una sugerencia propia. A partir de hoy, también me apoderaré de todos los activos actualmente a su nombre. ¿Qué piensas de eso? Su apoyo repentino e incondicional me tomó por sorpresa y sentí que un rubor subía a mis mejillas. Creo que es una idea maravillosa, dije, con la voz firme y llena de satisfacción. Ahora que se estaba ocupando del canalla, era hora del siguiente asunto. Bueno, sugirió Arthur, con aspecto genuinamente cansado. Descansemos un poco. Extendió la mano y apagó las luces, sumiendo la habitación en la oscuridad. Me quedé tumbada en mi lado de la cama, rígida como una tabla, apenas atreviéndome a respirar. No estaba precisamente familiarizada con las costumbres matrimoniales. ¿Qué se suponía que iba a pasar ahora? Mientras debatía si debía hacer un movimiento, la voz de Arthur rompió la oscuridad, tranquila y tranquilizadora. No te tocaré hasta que estés lista, Clara. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, cerré los ojos, pero un pensamiento fugaz vagó en mi mente. Pensar en la noche anterior, sentí que se me subía el calor a la cara. Descansé muy bien, repliqué. Ante esto, la sonrisa de Arthur se amplió. Parece que estabas bastante satisfecho entonces. Eso me tranquiliza. ¿Quién lo estaba elogiando? Este hombre no tenía vergüenza. Me senté a la mesa, sintiéndome nerviosa. Él simplemente sonrió con indulgencia y fue a la cocina, regresando con una bandeja de comida caliente. Pensé que no querrías nada demasiado grasoso justo después de despertarte, dijo. El desayuno era sencillo. Bollos al vapor, algunas guarniciones y un tazón de kanji. Estaba hambrienta y empecé a comer con avidez. El primer bocado de un bollo al vapor me iluminó los ojos. Esto está delicioso. ¿Quién lo hizo?, pregunté. Arthur solo sonrió sin responder. Se me ocurrió una idea. ¿Lo hiciste tú? Él asintió levemente. Mientras sea de tu gusto, dije. Quise decir algo sarcástico, pero la comida era realmente increíble. Uno tiene que ser fiel a su conciencia. Al verme comer tan feliz, Arthur pareció complacido. Parecía que sus clases particulares de cocina no habían sido en vano. Después de una comida tranquila, subí a cambiarme. Nuestra decisión de casarnos había sido tan repentina que no había traído nada de mi ropa. No había ni una sola prenda de ropa de mujer en toda la habitación. Arthur vio mi aprieto, frunció ligeramente el ceño e hizo una llamada rápida. Para cuando bajé, listo para ir a casa de mis padres a buscar algo de ropa, me detuvo. Vámonos, dijo. Él también iba vestido para el día con una camisa blanca y vaqueros de color claro, pareciendo más un estudiante universitario que un magnate corporativo. Pero cuando mis ojos se posaron en su cuello, vi que las leves marcas rojas aún eran visibles. ¿De verdad vas a salir con ese aspecto?, pregunté. ¿Por qué no? Parecía desconcertado. Antes de que pudiera reaccionar, di un paso adelante y con cuidado le abroché el botón superior, ajustándole el cuello para ocultar la evidencia de nuestra mañana. Luego lo tomé del brazo y salimos por la puerta. Lo oí reírse suavemente mientras su gran mano envolvía la mía. Con la publicación de nuestras fotos oficiales de boda, Arthur y yo éramos legal y públicamente marido y mujer. Todavía se sentía un poco surrealista, pero al mirar las fotos del apuesto novio y la hermosa novia, no pude evitar pensar que hacíamos una pareja perfecta. Tenía un gusto excelente. Mientras tanto, Leo estaba descubriendo que su escapada romántica con Chloe no era ideal. Tal como esperaba, todas sus tarjetas estaban bloqueadas. Él, el joven amo de un conglomerado que nunca llevaba efectivo, de repente estaba sin un centavo en el extranjero. Por suerte para él, Chloe, que había renunciado a su trabajo después de comenzar su relación con él, todavía tenía algunos ahorros personales. Si no fuera por ella, tal vez no habría podido pagar un billete de avión a casa. No te preocupes, Leo, dijo ella, con voz melosa, suave y consolándolo. Algo debió haber pasado con el banco. Chloe, gracias, dijo, abrumado de gratitud mientras ella le entregaba los boletos que había comprado. Aún así, una semilla de sospecha se había sembrado. Sus tarjetas no tenían límite de gasto. Para que las congelaran, alguien poderoso debía haber dado la orden. Clara debía haber hecho algo. Enfureció internamente. Decidió que era hora de volver a casa, formalizar su relación con Chloe y finalmente darle el estatus que merecía. Se imaginó que se casarían y luego tomaría el control del grupo Sterling de Arthur. Nadie podría controlarlo. Entonces, perdido en su fantasía de un futuro feliz y libre, abordó el vuelo de regreso a casa. Después de un viaje de 7 horas, llegaron de vuelta a la ciudad. Eran las 8 de la mañana. Sabiendo que Arthur rara vez se quedaba en la finca principal de la familia, Leo se dirigió directamente a la casa de Arthur Villa. En ese preciso instante, estaba recostado en el sofá viendo la televisión, esperando perezosamente a que Arthur terminara de preparar el desayuno. Durante los últimos días, habíamos pasado casi todo el tiempo juntos. Incluso, Arthur había dado unas pequeñas vacaciones al personal de la villa, así que él se encargaba de todas las comidas. Yo no sabía cocinar para salvarme la vida, y afortunadamente a él no parecía importarle. Una voz mecánica sonó por el intercomunicador. Señor, hay una visita en la puerta. Me puse las zapatillas y me dirigí al monitor de seguridad. Cuando vi las figuras curtidas por el viaje de Leo y Chloe en la pantalla, no pude evitar levantar una ceja. ¡Qué rápido! Tu hijo el mayor
mayor ha regresado, anuncié, entrando en la cocina. Me apoyé en la espalda de Arthur mientras freía con destreza un huevo frito perfecto. Te toca a ti encargarte, dijo sin darse vuelta. Estaba esperando que dijeras eso. Dejé a Leo y Chloe esperando fuera de la puerta mientras subía con calma a cambiarme. Solo entonces pulsé el botón para abrirla. La villa estaba en una gran finca, y como los conductores estaban de vacaciones, tuvieron que caminar la considerable distancia hasta la puerta principal. Hambrientos, sedientos y cansados por el vuelo, subieron con dificultad por el largo camino de entrada. «Wow, este lugar es enorme», comentó Chloe, los ojos bien abiertos, mezcla de envidia y codicia. «Cuando nos casemos, te compraré un lugar igual de grande», declaró Leo orgulloso, inflado por su admiración. «Debe ser carísimo», respondió ella dulcemente. «No tienes que hacerlo. Mientras esté contigo, soy feliz en cualquier lado». Sus palabras fueron la bomba perfecta para su ego. «No es nada», presumió. «En el futuro, te compraré varias villas, una para cada estación». Sin embargo, cuando finalmente llegaron a la puerta principal, una oleada de nerviosismo invadió a Leo. Nunca le había prestado mucha atención a Arthur, su padre adoptivo, pero a medida que había crecido, había sido testigo de la eficiencia despiadada de Arthur al tratar con la desobediencia y había aprendido a ser cauteloso. Aún así, razonó, Arthur rara vez interfería en su vida personal. Tomó aire profundo, infló el pecho y empujó la puerta principal. «¡Papá!», gritó. La persona que lo recibió no era Arthur, era yo. Le dediqué una sonrisa amable y acogedora. «Hola». Leo instintivamente dio un paso atrás. «Clara, ¿qué haces aquí?», tartamudeó. Chloe, que estaba justo detrás de él, tropezó y lanzó un pequeño grito de dolor. «¿Estás bien?», preguntó Leo instantáneamente, volviéndose hacia ella, la voz cargada de preocupación. «Estoy bien si estás aquí», dijo ella valientemente. Después de asegurarse de que estaba bien, se volvió hacia mí con furia. «No puedo creer lo maliciosa que eres», me acusó. «¿Qué hice para merecer esto?». «No me culpes por tu torpeza», dije con calma. Estaba completamente quieta. Se dio cuenta de que su acusación era infundada y cambió su línea de ataque. «Eres una desvergonzada. Nuestra boda se canceló. ¿Por qué sigues aquí? No te amo. Esta es mi novia, Chloe. Nos casaremos pronto». Me sorprendió genuinamente su total ignorancia. «¿Qué te hizo pensar eso?», pregunté. El chico claramente no se había molestado en leer ni una sola noticia del día de su propia boda. «Sé que tú y Leo estaban comprometidos», intervino Chloe, los ojos llenos de lágrimas. «Pero él y yo estamos realmente enamorados. Por favor, déjanos ser felices». Hizo una actuación tan dramática y desgarradora que despertó los instintos protectores de Leo. «Clara, has ido demasiado lejos», me gritó. Suspiré, tratando de mantener la paciencia. ¿Estaba delirando? Su tono se suavizó un poco. «Mira, Clara, busca a otra persona. No tenemos futuro. Discúlpate con Chloe y tal vez podamos seguir siendo amigos». «¿Amigos contigo? Prefiero no. La estupidez puede ser contagiosa», repliqué, mi irritación creciendo. Justo cuando estaba a punto de lanzar otro golpe verbal, una voz profunda y magnética rompió la tensión. «¿Qué está pasando aquí?». ¿Qué está pasando? Todos nos giramos. Arthur había entrado en la habitación. Vestía una sencilla camisa negra que de alguna manera lo hacía ver aún más increíblemente guapo. Colocó un tazón en la mesa del comedor. Su presencia inmediatamente dominó la habitación. Chloe se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Leo, deseoso de tener un aliado, habló inmediatamente. «Arthur, ¿qué hace ella aquí?». Arthur lo ignoró por completo, haciéndome señas para que me acercara. «Clara, ven a comer». Leo, pensando que la invitación era para ellos, se animó. «Papá, incluso preparaste el desayuno para nosotros», dijo, conmovido. Empezó a llevar a Chloe hacia la mesa, pero Arthur los detuvo con una mirada. «No, solo para Clara». El rostro de Leo se ensombreció. Arthur, siempre sereno, me extendió la mano con una pequeña sonrisa. «Cariño, ven aquí». Me acerqué, le tomé la mano y me giré hacia la pareja atónita. Les dediqué mi sonrisa más radiante antes de volverme hacia Arthur. «Hijo mayor», dije, con una voz cargada de falsa dulzura al dirigirme a Leo. «Saluda a tu nueva mamá». La sorpresa fue total. Se quedaron paralizados, con la boca abierta. Arthur, completamente imperturbable, se sentó a la mesa aún sosteniendo mi mano. «Comamos antes de que la comida se enfríe», dijo, ignorándolos por completo. Leo tardó 2 minutos en procesar lo sucedido. «¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo es posible?», exclamó finalmente, su arrogancia anterior reemplazada por una incredulidad atónita. Me lanzó una mirada venenosa. «Papá, ¿cómo pudiste casarte con ella? Debe haberlo planeado. Es intencional. Además, eres más de 10 años mayor que ella». Dejé que sus frenéticas acusaciones flotaran en el aire por un momento antes de responder. «Admito que elegir a Arthur fue parte de un acto de venganza», confesé. «Pero sobre todo es porque soy un Beaumont y no permitiré que el nombre de mi familia sea deshonrado públicamente. No nos casamos por amor, Leo. Nos casamos por conveniencia. Y francamente, Arthur es superior a ti en todos los sentidos imaginables. Apariencia, físico, inteligencia, lo que sea. Pero lo más importante es que me adora». Para demostrar mi punto, me incliné y le planté un beso en la mejilla a Arthur. «Usar un matrimonio para vengarse. ¿De verdad crees que mereces ese nivel de esfuerzo?», bromeé. Me volví hacia él juguetonamente. «Rápido, hijo mayor. Llámame mamá o haré que tu padre tenga otro hijo para reemplazarte». El rostro de Leo era una máscara de furia. «Papá, ¿no vas a hacer algo al respecto?», exigió. Arthur finalmente levantó la vista de su comida, con una expresión cariñosa en el rostro. Extendió la mano y me revolvió el pelo. «¿Cómo podría controlarla?», dijo con cariño. «Además, Clara ahora es mi esposa. Deberías llamarla mamá». Al ver que no tenía apoyo, la ira de Leo se convirtió en humillación. Se giró
para irse, pero Chloe le agarró la mano, el rostro lleno de resentimiento. Bien, murmuró Leo entre dientes. Mamá, también espero un futuro mejor con Chloe. Mamá, no pude contenerlo más. Estallé en carcajadas, mi alegría sin disimular. Buen chico, hijo mayor, grité, lo que solo hizo que su rostro se ensombreciera aún más. Ignorando su incomodidad, metí la mano en mi bolsillo. Incluso te preparé un pequeño regalo. Le extendí un sobre rojo tradicional. No quería tomarlo, pero la voz tranquila de Arthur lo interrumpió. Tómalo. Apretando los dientes, Leo me arrebató el sobre de la mano. Gracias, mamá, escupió. De nada, dije alegremente, sintiéndome completamente complacido conmigo mismo. Ahora era el momento de abordar la otra mitad del problema. Así que esta es mi futura nuera, pensé, mirando a Chloe de arriba abajo. Era preciosa, de piel clara y ojos grandes y llorosos, pero tenía una mirada codiciosa y posesiva que no podía ocultar del todo. Solo un tonto como Leo caería en su actuación inocente. Hola, soy Chloe, vaciló, incapaz de llamarme mamá. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Arthur, limpiándose la boca con una servilleta, su tono cambiando de familiar a profesional. La mención de los negocios inmediatamente volvió a captar la atención de Leo. Papá, ¿por qué están bloqueadas mis tarjetas? ¿Por qué mi coche en la casa a mi nombre es inaccesible? La actitud de Arthur se volvió instantáneamente severa. Cancelaste la boda al último minuto. ¿Tienes idea del daño que eso causó a la reputación de Beaumont y Sterling? ¿Puedes soportar esas consecuencias? Leo estaba aterrorizado. Yo no me cae bien. ¿Qué tiene de malo en querer estar con la persona que amo?, dijo desafiante. Sonreí con sarna. No es tan simple, Leo. Si no querías casarte conmigo, debiste haber dicho hace meses. Huir el mismo día de la boda fue un insulto calculado. Casarte conmigo, la única hija de la familia Beaumont, habría asegurado tu posición como heredero de los Sterling. Sin esa alianza, hay muchos otros parientes capaces que estarían encantados de ocupar tu lugar. ¿Qué te hace digno? Después de que terminé, Arthur se volvió hacia Leo. ¿Lo entiendes? Leo tartamudeó, incapaz de defenderse. Había crecido con todo dado y nunca había aprendido a considerar las consecuencias de sus actos. Sé que me equivoqué, murmuró. No volverá a suceder. ¿Acaso tienes un futuro del que preocuparte? La pregunta de Arthur fue helada. ¿Todavía quieres estar con ella? Ante esto, el desafío de Leo regresó. Sí, papá, amo a Chloe. Quiero casarme con ella. De acuerdo, dijo Arthur con una voz tranquila y firme. Pero si la eliges, debes renunciar a tu posición como heredero de la familia Sterling. Todo lo que te he dado se te será arrebatado. Permitiera vivir era el trabajo manual. Él, Leo Sterling, empezó a trabajar como albañil en una obra, ganando unos cientos de yuanes al día, menos de lo que solía gastar en una sola copa. Mientras tanto, Chloe encontró trabajo como camarera para mantenerlos. Todavía conservaba la esperanza de que todo esto fuera una prueba de la familia Sterling, así que siguió interpretando su papel de la comprensiva y cariñosa novia. Leo, conmovido por su dedicación, le confió sus escasos ingresos. Se sentía humilde, exhausto, pero también una extraña sensación de plenitud. Volver a casa y encontrar la sonrisa de Chloe en su pequeño apartamento le produjo una sensación que nunca antes había experimentado. Pensó que así era tener un verdadero hogar. Aproximadamente un mes después, tras el regreso de Arthur y yo de una luna de miel idílica en una playa soleada, me sorprendió encontrar a Leo esperando fuera de nuestra puerta. Parecía una persona completamente diferente. Tenía el pelo revuelto, la ropa polvorienta y desgastada, y se veía demacrado. Llevaba un cartón de leche y una caja de pasteles baratos. No estoy aquí para pedir dinero, dijo rápidamente, rascándose la cabeza tímidamente. Dejó los objetos en el suelo para no ensuciarlos. Quería darte las gracias, dijo haciendo una profunda reverencia. ¿Darme las gracias por qué?, pregunté desconcertada. Gracias a ti y a Arthur por echarme, dijo con sorprendente sinceridad. Si no lo hubieras hecho, nunca hubiera experimentado la felicidad que siento ahora. Su sonrisa era genuina. Me habló de sus dificultades, de su nuevo trabajo y de las lecciones que había aprendido. Y entonces soltó la bomba. Vine a decirte que Chloe está embarazada. Vamos a tener un hijo y voy a trabajar duro para mantener a mi nueva familia. Mantuve una expresión neutral. Mientras seas feliz, Leo, Arthur y yo te deseamos todo lo mejor. Se fue con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Un hombre que pensó que finalmente había encontrado la verdadera felicidad, completamente ajeno a que era la estrella de una tragedia. Volví adentro y le conté a Arthur sobre la visita de Leo. Él también estaba un poco sorprendido, y después de un momento se levantó para hacer una llamada. 2 horas después llegó un nuevo informe. Échale un vistazo, dijo Arthur, entregándome el archivo. Detallaba la vida de Leo durante los últimos meses, confirmando todo lo que había dicho. Pero la siguiente sección me dejó boquiabierta. El embarazo de Chloe era real, pero un informe médico obtenido discretamente confirmó la cronología. El niño no era de Leo, pertenecía a un exnovio delincuente con el que se veía a espaldas de Leo. Había esperado hacer pasar al niño como suyo, pero cuando se dio cuenta de que el dinero de la familia Sterling se había esfumado para siempre, necesitaba una estrategia de salida. Lo sabías, ¿verdad?, le pregunté a Arthur, apoyándome. Parece que estás disfrutando el espectáculo, sonrió, así que me aseguré de que no te perdieras el final. Como Arthur predijo, el final llegó rápidamente. Un mes después, Chloe vendió el pequeño apartamento que alquilaban, vació su cuenta bancaria conjunta, que contenía todo el dinero que Leo había ganado con tanto esfuerzo, y desapareció con su exnovio, un delincuente de poca monta llamado Marco. Leo regresó a casa de su obra para encontrar a una nueva familia mudándose a su apartamento. Se sentó en la acera desesperado, todavía aferrándose a una pequeña caja de fresas que había comprado para Chloe. Con solo unos cientos de yuanes a su nombre, pasó la noche temblando en un banco del parque. Al día siguiente, determinado a denunciar a Chloe a la policía, comenzó a caminar hacia la comisaría, pero su visión se nubló y se desplomó por agotamiento y desnutrición. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Yo estaba sentada en una silla a su lado. Te desmayaste, expliqué con calma. La policía encontró tu información de contacto en tu cartera. Después de beber un poco de agua,
agua, recuperó la voz. «Espera», gritó cuando me levanté para irme. Se deslizó de la cama y se arrodilló en el suelo frente a mí. «Fue mi culpa. Estaba ciego. Por favor, ayúdame». Ver al orgulloso joven amo tan destrozado era una visión extraña. «De acuerdo», dije sorprendiéndome con mi rápida aceptación. Metí la mano en mi bolso y saqué el archivo. «Toma, esta es la razón por la que tu noviecita se fue». Tomó los papeles y leyó, su rostro destrozándose al ser golpeado por la dura verdad. Se enteró de la historia de Chloe, el aborto, el engaño calculado y el hecho de que la niña de la que había estado tan orgulloso nunca fue suya. Lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba en el frío suelo del hospital y lloraba. Al día siguiente, un lío cambiado entró en la sede de Sterling Corporation. No regresó como vicepresidente, sino como empleado de nivel básico en el departamento de marketing. «Te ganarás tu lugar de regreso», le había dicho Arthur. «Demuestra tu valía», y para sorpresa de todos, lo hizo. Trabajó duro, su arrogancia atemperada por la humildad, y lentamente comenzó a ascender la escala corporativa. La vida de Chloe, sin embargo, dio un giro mucho más oscuro. El dinero que robó no le duró mucho a Marco, que era un jugador y un tramposo. A los 6 meses de embarazo, lo encontró en una habitación de hotel con otra mujer. Enfurecida, los atacó, olvidando su propio estado en su furia. En la lucha que se siguió, la empujaron, cayó aparatosamente y tuvo un parto prematuro. El niño, un varón, nació muerto. Debido a las complicaciones de la caída y el exceso de sangrado, sufrió daños irreparables en el útero. Nunca más podría concebir. Marco, al saber que era un niño, expresó un atisbo de arrepentimiento y luego la abandonó en el hospital sin ni siquiera mirarla. Años después, el drama parecía hace una eternidad. Estaba sentada en la sala con Arthur, con nuestras cabezas juntas mientras revisábamos unos documentos. «Quiero un beso», exigió una dulce vocecita. Bajé la mirada y vi a nuestra hijita, su carita mirándonos con expectativa. Arthur y yo nos sonrojamos. Tomó a nuestra pequeña en brazos y nos miramos con complicidad y cariño. Juntos nos inclinamos y le dimos 2 suaves besos en sus mejillas rechonchas, con el corazón rebosante de un amor tranquilo y perfecto.